Conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo ustedes nos estén viendo. Hoy tenemos un programa que está dedicado a la revolución. En la revolución de mayo, un 25 de mayo, que es esta la semana que lo vamos a recordar, de 1810, se creó la primera junta cuando los criollos tomamos la posta, bueno, que era entonces, pues yo todavía no estaba, tomaron la posta de sacarnos, de librarnos de la opresión del colonialismo de España en aquel momento. Bueno, que nosotros éramos un virreinato. Y como es la semana de la revolución, hoy estamos con los chicos, quienes son más revolucionarios que los jóvenes, para hablar de las revoluciones, aquellas revoluciones que damos nosotros, ¿no? Alejándonos ya de esa del 25 de mayo. Hoy las revoluciones son otras, los escenarios son otros, así que para eso estamos con Claudio. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Matías, acá muy bien, una semana bastante movida, arrancamos el lunes con todo, así que un gusto verla a todos y a todas ustedes de nuevo acá. Con Oriana. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Y con Joana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, por suerte, acá como decías Matías, una semana bastante movida me parece que va a ser. Arrancamos el lunes con todo. Revolucionaria. Revolucionaria. Y bueno, chicos, estábamos hablando de la revolución, que lejos, en aquel momento lo que nosotros buscábamos era hacer una patria libre. Quizás en un primer momento, en sí no hablábamos del concepto de patria, pero sí de esto de librarnos de la opresión de la corona española, que lo que en ese momento se aprovechó fue la caída de Fernando VII, que lo había secuestrado Napoleón, y entonces ante un rey fantasma... ¿Qué hacíamos? ¿Qué mejor? Exacto, ¿qué hacíamos nosotros? Y bueno, dijimos la Vamos a la revolución. Y ustedes que son jóvenes, ¿en qué sienten hoy que ustedes hacen la revolución? No, con respecto al tema del 25 de mayo, también destacar que fue un contexto donde literalmente toda Latinoamérica se estaba levantando, o sea, todos los países hermanos estaban bajo el mismo contexto, entendiendo que había una necesidad de comenzar a ser independientes, de comenzar a plantear el país que cada uno estaba planteando. Desde la Argentina fue complejo, al día de hoy sigue siendo complejo, pero bueno, acá estamos, en aquel momento se pudo y hoy vamos a seguir pudiendo. Con respecto a las revoluciones que damos hoy en día, creo que con el tema de la propuesta de Lula, ¿no? De su propuesta de campaña de la moneda sur, creo que es una propuesta bastante revolucionaria en lo que vendría a ser Latinoamérica. Con respecto también a lo que sucedió... estas reuniones que estuvimos también con los países hermanos también, como por ejemplo Alberto estuvo hablando con Macron en su momento, de comenzar a plantear cómo iban a avanzar luego de esta guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, para frenar también ese contexto también, qué revolución o qué es lo que podemos hacer dentro de los países del mundo para frenar ese tipo de cuestiones que atrasan, es la realidad. Y contanos un poco cómo es ustedes, bueno, el tema de la moneda propuesta por Lula, una moneda que creo que se llama Sur, que sería implementada en los países de Sudamérica. Cuéntenme un poquito. Y con respecto a eso, es una propuesta, como te decía, de campaña bastante compleja. Hubo un intento del anterior, no sé si el anterior candidato, el anterior presidente, de intentar presentar una moneda, pero bueno, obviamente eran de los más liberales, ¿no? O sea, lo que pretendía esa moneda no era justamente la unión de los pueblos, sino que tenía otros fines. Pero es una moneda digital, ¿no? Sí. Esta, la de Sur, sí, también. Es complejo cómo se propone, pero sí, por lo que se entiende, vendría a ser como unas transacciones que se harían entre los países hermanos, ¿no? Donde ahí mis dudas caen en cómo también, cómo va a ser esa distribución, ¿no? Porque si bien cada país tiene como un valor distinto de la moneda, con lo cual creo que comenzar a dar este planteo, este debate entre lo que vendría a ser el Mercosur, en principio, la verdad es que es bastante interesante. Como decía, es una propuesta bastante compleja y creo que va a ir contra muchos intereses de ese grupo minoritario que literalmente se lo llama el poder real. A mi criterio está mal llamado, pero bueno, creo que tenemos que comenzar a darnos el debate. Sorprendió a muchos. La realidad es que sorprendió a muchas personas cuando se vio la propuesta, nos sigue sorprendiendo, pero bueno, nada, vamos a ver de qué manera lo podemos implementar. Pero justamente es eso, es revolucionario, chicos, piénsenlo, como que volvemos a lo mismo, a sacarnos esta opresión del imperialismo. Se sabe que la moneda que maneja todo es el dólar.
Bueno, el euro también es bastante fuerte, pero es el dólar, en todo se mide con el dólar y está bueno que nosotros como países latinoamericanos hermanos empecemos a unificar nuestras fuerzas para dar justamente esta batalla que es revolucionaria. Por lo que leía, sobre todo también la idea es como levantar un poco lo que viene sucediendo en Paraguay, ¿no? Que por el tema de la moneda, con lo cual la verdad que la iniciativa hasta de Lula me parece igual, él siempre se manejó de la misma forma, o sea, la única manera de poder avanzar ante estas cuestiones, ante este poder real, es si todos nos hermanamos y si todos podemos lograr ese concepto de patria grande que siempre soñamos como habitantes de esta tierra. Bueno, tomando un poco lo que dijo Mati, creo que también la moneda lo que viene a proponer es esa soberanía de una forma monetaria que no teníamos hace mucho tiempo y desde mi punto de vista creo que también va a traer cierta independencia económica con respecto a no usar el dólar en Latinoamérica y poder comerciar con nuestra propia moneda. Creo que es algo que ya lo habían planteado, como dijo Mati, hace rato, pero nunca se pudo terminar de implementar y que es necesario para que Mercosur avance y que nuevos países se puedan integrar también. Tal cual. ¿Vos, Joa? ¿Qué opinás? Sí, un poco esto, ¿no? De la revolución de Latinoamérica en general, digamos. La moneda esta me parece que puede llegar a ser muy útil para el comercio de los países vecinos. No, recién le preguntaba a los chicos en la diaria en qué creen que ustedes son revolucionarios. Y yo creo que hacemos revolución todos los días, pero que queremos llegar a hacer una revolución bastante grande en el tema de territorios. Nosotros salimos todos los días con los barrios. Y bueno, tomando un poco lo que dijo mi compañera Joana, yo creo que sí, realmente día a día formamos una revolución, tanto dentro de la misma casa, llevando temas de debate, aprendiendo nuevas cosas, como fuera, lo que es el territorio, con merenderos, o incluso dentro de las mismas escuelas, formando centros de estudiantes. Es una revolución importante que se da. Porque bueno... Pero si vos me tenés que definir el concepto de revolucionario, para vos, ¿qué es ser revolucionario? Yo creo que una persona revolucionaria, a mi punto de vista, es una persona que no solamente lucha por sus ideales y por los del colectivo, sino que también busca la manera de que aquellas personas que quizás no están totalmente a favor den una vuelta de rosca y puedan acompañar cierto proyecto que se dé. Para mí, Va también por la sí, organización, decime. o sea, la idea de organizarse. Creo que con respecto a esto de revolución, bueno, es algo que nos identifica mucho a los peronistas y sobre todo a esta nueva juventud que estamos armando, que estamos construyendo, porque va desde ese lado. Ayer estaba pensando y decía, uno hace la revolución cuando literalmente deja de pensar que es una persona. O sea, uno es revolucionario cuando literalmente piensa en el colectivo y uno es revolucionario cuando hasta daría la vida por el colectivo. Ayer estaba reflexionando, bueno, tuvimos el encuentro de Jóvenes y Memoria, que bueno, se dio en la localidad de Avellaneda. Y bueno, escuchábamos los diferentes oradores con respecto a expresar sus ideas y demás, y decía esta necesidad también de defender lo suyo, ¿no? En aquel momento la dictadura, por ejemplo, es importante. Y creo que, a ver, esas personas que dieron su vida eran conscientes de lo que podía llegar a pasar en ese contexto, ¿no? Y sin embargo no les importó nada y avanzaron. Y creo que mucho de lo que estamos acá, si tendríamos que hacerlo, no lo dudaríamos. Pero creo que ahí está la diferencia de ser revolucionario. De pensar en el conjunto y en la sociedad, y te categorizás a uno mismo como fuera de persona, por así decirlo, ¿no? Yo me sumo a lo que ustedes dicen, al concepto que ustedes dan, y yo lo que le agrego es que para mí ser revolucionario es romper ciertos paradigmas que ya están establecidos y luchar contra el sistema. Ser revolucionario es luchar contra el sistema. No me quedo con lo que me dicen. ¿Por qué? Es el preguntarte, el cuestionarte cada cosa. Yo creo que eso es ser revolucionario. Luchar por tus ideas, como vos decís, a una costa de la propia vida. Si nosotros lo llevamos a lo que fueron, no sé, los jóvenes montoneros, en aquel momento fueron completamente revolucionarios. Pero ¿qué sienten hoy ustedes, como jóvenes peronistas, porque son todos del espacio peronista, cuando estos pibes que hoy siguen a Javier Milei se apropian del concepto de ser revolucionario? Porque ellos están yendo contra lo que ellos creen, ¿no? Que es el sistema, contra el gobierno.
Y son ellos hoy quienes levantan la bandera de ser revolucionarios, de ser los rebeldes. ¿Qué opinan de eso? Volviendo a la idea, digamos, de ser revolucionario, para mí ser revolucionario o revolucionaria es ir, como dijiste vos, contra el sistema o contra ciertos paradigmas que ya estaban establecidos. Por ejemplo, el que siempre las deudas la terminen pagando quienes no deben o quienes no la pidieron. En este caso, podemos remontar a lo que fue hace poco, la media sanción de la ley del FMI, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, para que se pueda... Sí, la creación de un fondo para pagar la deuda. Totalmente, para pagar la deuda. Y para mí eso es ser revolucionario. Cuando ves algo injusto y tratás de que se vuelva un poco más justo, por ejemplo, en este caso, ¿quién la va a terminar pagando? El pueblo. Bueno, no. Te plantás y decís, no la va a pagar el pueblo, porque no la tomó el pueblo. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la fugaron? Eso para mí es ser revolucionario. Y es poder de alguna forma manejar el Estado, ¿no? El Estado que tiene que estar presente, como decís vos. Milei plantea un Estado que no esté presente. Y si no hay un Estado presente, no hay un Estado que regularice. Y si no regulariza, siempre pierden el que menos tiene. Exacto. Vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. Conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. Conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país. Bueno, y continuamos acá con el debate. Recién nos habíamos quedado, Oriana nos hablaba del proyecto que tuvo media sanción del Frente de Todos para crear un fondo para poder pagar la deuda con los capitales que fueron fugados y que no fueron declarados ante el fisco. Bueno, ¿qué opinión tienen, chicos? O sea, me dijeron recién que les parece un proyecto revolucionario, sin duda, ojalá se concrete. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, con respecto a la deuda de más de 44.000 millones de dólares, creo que sí es revolucionario que los paguen realmente quienes los fugaron, ¿no? Pero también esta idea, como decías vos, de Estado sí o Estado no, que propone Milei, como te dije, para mí el Estado es un ente regulador y si no lo hubiera, no hay una buena distribución de la riqueza. Y si hay alguien en el Estado que piensa solamente en un sector, que es el sector más rico, el sector que maneja las empresas, por así decirlo, las familias más poderosas, siempre va a pensar para esa parte y no para todo el pueblo. Básicamente igual Sí, también sí. lo importante a analizar es esto dentro de senadores, ¿no? Que si no me equivoco fue 31-37. O sea, ¿qué persona, qué funcionario que esté al poder va a pensar que no es Sí, puede decir que interesante tener un proyecto que pueda dar a conocer toda esta ¿Qué fuga persona de de dinero? bien O se sea, va a negar, exacto, a que... y ves que hay algo pasa, porque hay 31 personas dentro de esos espacios que están en contra de una política pública Sí, de ese tipo que porque es, defienden ciertos intereses. o sea, ¿qué hay claramente. detrás de eso? Eso es lo que tenemos que comenzar a debatir. Algo que también es interesante dentro de este proyecto de ley es que existe también la Sí, figura del buchón. La parte más divertida. Eso es interesante, porque ahí tenés cuando se empiezan a matar entre ellos. Bueno, en la clase en la Facu justo estoy haciendo una materia que se llama Políticas de Prevención contra el Narcotráfico y Adicciones. Y pregunté justamente al profesor qué pensaba sobre este proyecto de ley. Hablábamos de la figura del buchón y también ejemplificábamos, poner, no sé, hombre o mujer o pareja, lo que sea. Te peleás con tu pareja, ¿entendés? Y sabés que hay un error. Bueno, ¿cómo saldrá a la luz eso, no? O sea, mismos hasta entre socios.
Nada, la verdad que me parece que va a ir por ahí. Y que aparte a eso de la figura del buchón que vos decías, creo que las instituciones tienen cierta, no me sale ahora la palabra, pero tienen un beneficio por otorgar un 30% eso. me parece. Ahí está. Sí. Exactamente, y aparte en cuanto viene la UFI, o sea, no tenés por dónde escaparte, o sea, es así, te investigan y ya está, tipo, se ponen todos los entes en conjunto a investigar y... Lo bueno también del proyecto que habla es que hay un porcentaje de los bienes declarados para blanquearlos y pagar, pero si vos no los querés declarar una vez que la ley esté vigente, pasados 6 meses ese porcentaje se va a incrementar. O sea, no te podés hacer el gil. Tienen que declarar. Me parece que el proyecto está buenísimo y que de verdad es revolucionario, porque cuando vos hace un rato hablabas de un Estado interventor para la distribución de los recursos, yo creo que el Estado no tiene que solo intervenir para distribuir recursos, sino lo que hay que cambiar es la matriz económica, como tantas veces lo hemos hablado, para que ese cambio sea real y perdure en el tiempo, sea a largo plazo, no sea que se reparten los recursos del momento y después ¿qué? Esas son las cuestiones que creo que tenemos que empezar a hacer más debate, más hincapié. Y fíjate cómo te corren de foco. Me puse a ver literalmente todas las posiciones que presentaban los espacios políticos ahí en senadores y constantemente corrían de foco el proyecto de ordenanza el proyecto de ley que se estaba debatiendo e iban todo el tiempo a la interna que tiene Cristina Kirchner con quieren marcar Alberto. agenda. O sea, obvio, debatimos, cuestionamos, ¿no? Qué mal estaríamos si todos pensamos de la misma manera, ¿no? O sea, entendemos que la Argentina, la realidad es que dentro de un gobierno peronista están teniendo una gran cantidad de pobres. Bueno, tenemos que debatir, o sea, ¿qué quieren inventar, entendés? Constantemente de nuevo quieren correr el eje de la discusión para seguir resguardando todos sus intereses propios. Bueno, creo que parte de la tarea que ustedes tienen como jóvenes revolucionarios es eso, es ver más allá, ver que si nos están mostrando una cosa es porque están tapando otra. Y ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener como más foco, prestar más atención y dar estas batallas revolucionarias en esta semana de la revolución. Decime, Ori. Te decía, con respecto a lo que plantea Mati de correr el foco, es real porque uno de los argumentos que tenían era como un blanqueo y que lo iban a hacer personas que eran narcotraficantes, que estaban con la trata y demás, y que no tenía que ver con otros intereses o empresas, digamos. Eso es lo que planteaba la oposición, ¿no? Y es correr del foco otra vez. Sí, poner en tela de juicio algo que es productivo y que en definitiva es beneficioso para el pueblo obrero, el trabajador, que somos los que siempre terminamos pagando los platos rotos. ¿Y vos qué opinión tenés, Claudio, al respecto? Y bueno, tomando un poco de lo que dijeron mis compañeros Ori y Mati, bueno, el tema de la deuda injusta, ¿no? El proyecto tiene bastante potencia y la verdad que, bueno, como dijo Mati, no entiendo cómo puede haber gente del mismo bloque opositor que vote en contra, teniendo en cuenta que eso va a ayudar a lo que ellos levantan la bandera de ayudar al trabajador, ¿no? En épocas de campaña. Bueno, en realidad en estas épocas cuando se tiene que debatir proyectos reales que van a ayudar a la gente, se muestra su verdadera cara. No es que solo piensan en el empresario, el que tiene tierras, que tiene bastante guita. Y no solo en esta ocasión, chicos, está muy bueno ejercitar, ustedes que me dijeron que fueron a Jóvenes por la Memoria, creo que Jóvenes de Memoria, hay que tener memoria también, acordarnos nosotros de esos 4 años de neoliberalismo, donde se le sacó los remedios a pacientes oncológicos, las computadoras. El conectario de igualdad dejó de existir, las jubilaciones para amas de casa, y parece que esas cuestiones no nos acordamos. Y ser revolucionario es levantar esas banderas y seguir peleando por los derechos que conquistamos. ¿No hacen un poquito de autocrítica y decir, la juventud tiene que pelear por esas banderas? Sí, yo creo que tenemos que pelear por esas banderas, más que nunca pelearlas, pero también siento que en este tiempo nos quedamos un poco y eso es lo que no tenemos que volver a hacer. Cuando nos sacaron el Conectar Igualdad, nadie se movió de su casa para ir a pelear por ese derecho que adquirimos. Yo creo que tendríamos que ese día haber salido a las calles a pelear por ese derecho que nos estaban sacando a todos los pibes. Y así con cada cosa que nos ganamos con derechos, salir a pelearlas para que nunca más nos las saquen. Yo creo que eso es ser revolucionario. Y lograr que la gente lo sienta como propio. Claro. ¿No? De alzar la voz cuando... Eso es lo más importante. Yo creo que la gente no siente como propio todos los derechos que ganamos. Es como que me lo dio el Estado, entonces si me lo saca no digo nada. Tal cual. Yo difiero con Joa, particularmente por lo que nos pasó hace un tiempo con un programa que es Viaje de Fin de Curso, que sí creo que hay que, de alguna forma,
luchar por lo que nos ganamos. Si nos los quitan, tenemos que rebelarnos contra eso porque son derechos nuestros. Pero no creo que se hayan quedado dormidos, sino que últimamente, desde los últimos años, lo que hace los medios de comunicación es creer que no sos merecedor de eso. Nos pasó con el viaje de fin de curso. Teníamos pibes y pibas que decían, yo no me merezco porque no lo puedo pagar. Bueno, entonces está ahí que hace la militancia para demostrar que sí se lo merece. Que nosotros no nacemos eligiendo si queremos ser pobres o ricos. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? Para mí va más por ese lado. No es que se quedan dormidos, sino que sienten que no se merecen porque no lo pueden de alguna forma agarpar. Pero por eso, lograr que la gente sienta esa pertenencia de esas conquistas ganadas, ¿no? De que a nosotros, como esta cuestión de que siempre tenemos la crítica de que el negro planero, el que le dan el... No, nos tenemos que correr un poco de eso, decime Mati, que veo que te salís de la vaina. Y además, muchas veces se critica y se dice, no, porque el chorro es el que está en la calle con gorrita, con aperón, que esto, que el otro, y hay chorritos que te lo hacen con la firma. Así que tenemos que empezar a ser conscientes de esas cosas y militar esa información, que es lo que no sale en los medios de comunicación. Eso es lo que tenemos que No, los medios saben, lo que pasa es que los medios eligen qué cuestiones. Son los medios hegemónicos que nos manejan la agenda, que es como vos decís, que bajan esta cuestión de el negro planero, le regalan la computadora, antes era el chori, ahora es la computadora, y no es así. Es darle herramientas. Y sí, vos imaginate que si el plan Conectar hubiese seguido como correspondía, había un montón de pibes que no hubiesen Sí, que en pandemia hubiese sido fundamental un montón de pibes con las computadoras del Conectar Igualdad tan necesarias. La situación hubiese sido otra. Hubiese sido otra totalmente, no hubiese tantos pibes y pibas que han dejado las escuelas. Cuando nosotros salimos al territorio con el tema de progresar, la cantidad de pibes y pibas que no estaban inscritos en la escuela era impresionante y la mayoría la había dejado por la pandemia. Porque tenías a 3 o 4 hermanos o 5 en la familia y tienen un celular o muchas veces no tienen internet también. Lo hacen con datos móviles y tampoco pueden pagarlo. Por eso, chicos, volviendo al tema, como seguimos con la temática de la revolución, que lo vamos a hablar, queda picando para el próximo bloque esta cuestión de Milei y que los pibes que se identifican con él se creen los nuevos revolucionarios. Y nada, quiero saber la opinión de ustedes, así que lo vemos en el próximo bloque. Conocen como el hip hop, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Conocen como el hip hop, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Tercer y último bloque, de acá el corte se picó, el corte se picó, estábamos debatiendo, y bueno, nada, quedó en el aire y quedó pendiente esta cuestión de los chicos que se sienten identificados con Javier Milei, este personaje que apareció, surgió, ¿no? Revelándose supuestamente que es la antipolítica y hablando en contra del Estado, y la última que dijo es que cerraría el Ministerio de las Mujeres porque él no tiene la culpa de haber nacido con pene. Y bueno, ¿qué opiniones tienen ustedes al respecto de esta persona y de los pibes que se sienten identificados y que se consideran revolucionarios? Yo creo que el tema de Milei está haciendo lo mismo que pasó en 2015 con Mauricio Macri. El tema del levantamiento que tienen los medios y se instaura la idea de que Milei es revolucionario porque viene a proponer una nueva idea de acabar con el Estado, Pero lo pones al mismo nivel que Mauricio. A mí Mauricio Macri me da más miedo. Mauricio Macri es parte del poder real, tenía atrás un aparato que sostenía eso. ¿Lo ven a Milei como un posible Mauricio Macri? No lo veo en la misma posición, pero me refiero al contexto del tema de los medios. De cómo los medios lo venden. Tele y ves Milei por todos lados, en Telefe, en C5N, tantos lados Milei.
En las redes sociales, En que es las donde redes reinan sociales ustedes. aparecen El tema es que lados. en cuanto a estas ideas que él plantea, que dicen el anticasta y la antipolítica y este otro, empieza a tocar cuestiones que los medios de comunicación empiezan a preocupar, vas a ver cómo eso cambia. Olvídate. Claro, sí. Pero igual es una falta de desinformación, como vos hablabas hace un rato, que no sé si lo dijiste en el corte o lo dijiste antes en el bloque, de esta cuestión de la desinformación. Porque la casta política no es el poder real. Puede tener cierto porcentaje, pero no es el poder real. Estaría muy bueno, los invito a todos a que vean el documental, el de Cabezas, que salió ahora, el fotógrafo y el cartero, creo que se llama, que está muy bueno y que plantea cómo son las situaciones, que el poder real no se centra en un solo lugar y que hay otras cosas detrás y que es contra quienes nos tenemos que manifestar y dar una batalla real, justamente, valga la redundancia, decime, Mati. No, que con respecto a esto del poder real, obviamente que no muchas veces no sale desde la política, pero sí, la política es parte de eso, y romper con ese esquema, romper con ese sistema, no creo que le beneficie a muchos de los que hoy están sentaditos ahí en los medios de comunicación y digitando la lapicera. Pero bueno, nada, es cuestión de ver de ahora en adelante, vamos a ver cómo sigue también. Pero de presentando Javier las ideas. Milei puntualmente y de esta cuestión de los jóvenes que lo siguen, ¿qué es lo que piensan? ¿Creen que es peligroso para la juventud? Es una figurita más dentro de la que venimos, como lo fue Mauricio Macri, como lo siguen siendo muchos, de esa ala liberal. Pero bueno, nada, sinceramente a mi parecer las ideas que proponen, lejísimos de lo que la juventud realmente pueda, sí, consumen constantemente las redes sociales y demás, y bueno, Pero llegan ¿qué esos le decís mensajes. vos a un pibe de tu edad o más chico que hoy se identifica con Javier Milei? ¿Qué le dicen? Yo tuve una reunión con mis pequeños sobre esto y les pregunté qué era lo que le parecía. Y claro, los nuestros son todos humildes, no tienen un peso, o sea, por ahí como muchos llevan 100, 150 pesos a la escuela. Entonces él sale con su figurita a decir, bueno, dono mi sueldo, pongan ley y no sé, y dono todo mi sueldo, hago un sorteo. ¿No? Entonces todos los pibes empiezan a seguirlo. Claramente él no lo necesita. Todos los pibes empiezan a seguirlo. Decime qué pibe humilde que un chabón está diciendo que va a donar 1 millón de pesos, no lo va a seguir. O sea, todos lo van a seguir. Ahora vos le preguntás quién es Milei, Apela a la no saben. demagogia, decís vos, Claro, al discurso no demagógico. saben quién es. Cuando vos les explicás quién es y qué hace, que el chabón no se sienta ni siquiera en su sillita a trabajar y dona ese sueldo gratis, Claro. ese sueldo que Qué es vivo. tuyo, que ni siquiera es de él, porque Que es del Estado, es del exacto. Estado, se lo pagamos nosotros, ahí empiezan a entender la figurita del chabón. Claro, porque está bárbaro que quiera sortearlo, pero anda a laburar. Claro, anda a laburarlo. No vengas con la hashtag política de que yo soy una político y no hago política porque estás haciendo política. Mati quiero hablar. Sobre todo, y volvemos a lo mismo, remontamos a lo que veníamos planteando de revolución. O sea, como peronistas tenemos que remontar a esa juventud peronista de aquel momento, y tenemos que estar dispuestos, en principio los que estamos en los barrios, y después difundir todas las ideas, de poder hacer efectivo ese trasvasamiento generacional, de estar predispuestos a escuchar y a tomar también lo que bien nos aconsejan nuestros referentes, nuestros compañeros más grandes, y realmente poner en marcha a esa juventud que esté en los barrios, que esté en los colegios, organizando los centros de estudiantes, como lo vienen haciendo, como lo venimos haciendo. Ahí ese es el punto de lo que venimos a charlar con este concepto de revolución. Necesitamos organizarnos y levantar la bandera del peronismo, pero el verdadero peronismo, el que está en la calle, el que defiende al laburante, es por ahí. Revolucionario, creo, perdóname Claudio que te interrumpa, revolucionario creo que lo tenemos que ver de esta manera y desde mi punto de vista, revolucionario es que el hijo de un albañil pueda ir a la universidad y tenga las mismas posibilidades que el hijo del ingeniero. Ahí es donde nosotros nos tenemos que focalizar, eso es revolucionario, que el conectar igualdad, hace un rato hablábamos, le dio la posibilidad, por ejemplo, a Elegante, un pibe de General Rodríguez, que por todos lados le pegan, que este negro, que no tiene talento, que no sé. Él, gracias al conectar igualdad, a la computadora, él pudo hacer música. Podés estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, pero hoy en día él tuvo las mismas posibilidades que otro pibe, porque es así, lástima que no se continuó con ese programa, como dijo Ori hace un rato, porque hubiese sido fundamental para la pandemia, pero nosotros nos tenemos que focalizar en ese lado, que revolución es justamente eso, que los pibes de barrio y los más humildes tengan las mismas posibilidades que los pibes que nacen en una casa con otro nivel adquisitivo. Decime, Claudia. Claro, tomando un poco también lo que decía Mati por el tema de Milei, creo que también es nuestro trabajo volver a enamorar a los pibes de la política, volver a traerlos y
volver a tomar ese camino, como decía Mati, del peronismo de antes, el peronismo original, y volver a hacer que los pibes vuelvan a creer en la política. Porque lamentablemente hay mucho descrimiento de la política, que todos los políticos son corruptos, que todos roban, que Cristina, que Macri, que bla, bla, bla. Y creo que nuestro trabajo como jóvenes es también demostrar a los chicos, a los pibes y a las pibas, que hay otro lado de la política. Hay otra manera de construir política, entendiendo que la política es la herramienta que nos transforma a todos y a todas. Perfecto. Volviendo con lo que dijo Claudio, justo estaba por decir lo mismo. Te robó las palabras, a mí también. El tema del descrimiento de la política es mucho. Y no porque los pibes en sí no crean, sino porque es lo que los medios de comunicación le muestran, que todos los políticos son muy corruptos, o mágicamente el político que quiere ayudar a la clase media pobre termina con muchas causas. Entonces, tomo lo que dijo Claudio, hay que enamorar a los pibes y a las pibas de la política, pero no de cualquier política, de las políticas sociales, las políticas peronistas, de las políticas que sepamos que le van a dar la posibilidad a todos los pibes y pibas Las que incluyan. del barrio para que puedan seguir soñando y no tengan alas. Creo que eso es. Bueno, chicos, y para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, ¿quién de ustedes me quiere dar por último un mensaje de qué es la revolución para ustedes y cómo quieren hacer la revolución? Para mí, como te decía en un principio, la revolución nuestra es salir a la calle, a cada casa, a cada merendero, a cada escuela, y que ningún pibe se cague de hambre, nunca más. Esa es la verdadera revolución. Terminémosla con esa hashtag de mirar internet y de Milei. Salgan a la calle y fíjense si a su vecino le falta o no le falta para comer. Denle un plato de comida. Esa es la verdadera revolución. A ningún pibe le puede faltar un plato de comida. Ni a la noche ni durante el día. Gracias, Joa. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Me conocen como el hip hop, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país.